Libro de Salmos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén. ¿Lo tienen por ahí? Amén. Dice mi hermano Carlos, todavía oigo hojas, vamos a esperar. Libro de Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. ¿Lo tienen listo? Vamos a leerlo. Quiero que lo leamos todos juntos. Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te pedimos por esta predicación de esta mañana, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, quede aquí en cada corazón y en cada mente aquí en este lugar, Señor. Gracias. Manda tu bendición sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. La predicación de esta mañana tiene como título: ¿a quién escuchas tú? Amén. Lo voy a repetir una vez más. ¿A quién escuchas tú? Es muy importante saber a quién escuchamos. Amén. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Amén. Y bueno, estos salmos los escribió porque ya era un hombre. Se cree que en este momento, cuando David está hablando en este salmo, se cree que David ya era adulto, ya era grande, y nos deja toda esta experiencia que él tenía en su vida, ¿verdad? Y bueno, nos deja saber que ya tiene tiempo para estar escribiendo David, y de todo lo que conlleva ya tener una edad adulta y una tranquilidad. David, ¿se acuerdan quién fue David? El rey, ¿verdad? Fue el rey David, amén. Dice que nos deja estos salmos a manera de alabanzas a Dios, peticiones para Dios, ruegos para Dios, pero también consejos para todos los que los quieran escuchar. Amén. O sea que los salmos son consejos para nosotros, y también son ruegos, son alabanzas, son cosas diferentes, pero muchos de ellos son consejos. Y este salmo número 1 más bien son consejos para todos nosotros. Amén. Entonces, este salmo número 1 nos está diciendo ahí que tomemos lo que la experiencia que el rey David nos está dejando. Y vamos a ver el versículo número 1. Dice por ahí: bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de ¿qué? De malos. Amén. Tenemos que saber, dice: el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Por eso decimos que es importante saber a quién escuchamos. Amén. Si tú andas con gente mala, ellos te van a hablar con cosas malas, te van a dar consejos malos, ¿verdad? Sí, amén. Y nosotros por eso tenemos que estar bien alertas. ¿A quién vamos a escuchar? Dice nuestro título: ¿a quién escuchas tú? Amén. Tenemos que tener cuidado a quién vamos nosotros a escuchar. Por eso dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. David nos está dando un consejo ahí: no andes en consejos, no oigas lo que los malos te dicen o te quieren decir. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a ver qué significa escuchar, ¿sí? Por eso nuestro título es: ¿a quién escuchas tú? La definición de escuchar. ¿Qué significa escuchar? Escuchar significa poner atención. Amén. Amén. Eso significa escuchar. Y oír, ¿saben lo que significa? Por ahí dicen los diccionarios: percibir un sonido por el sonido. Eso es oír,
¿sí? Escuchar es poner atención, ¿sí? Y oír es cuando usted dice, ay, soy yo como una mosca, ¿verdad? No les pasa eso. Cuando oímos como un teléfono, pero no sé de quién sea. Miren qué buen ejemplo, ¿verdad? Oí como un teléfono, pero de aquí no sé de quién es, ¿sí? Entonces, ese es un buen ejemplo. Pero escuchar, ¿me están escuchando, hermanos? Amén. Amén, amén. ¿Y los que están durmiendo qué? ¿Por qué están durmiendo? No me están escuchando. Miraron la película. Están dormidos. Usualmente cuando me toca estar allá atrás sentado, que alguno de los hermanos viene y nos está dando una predicación por acá, y yo no me estoy durmiendo, hermanos. A mí me gusta escuchar. Y me gusta escuchar porque he aprendido de los hermanos que predican aquí en este lugar. Yo he aprendido varias cosas, ¿sí? Entonces, cuando me toca estar allá sentado, yo no estoy perdiendo el tiempo, ni mirando por allá, ni comiéndome las uñas. Hay una mala costumbre a veces en los cristianos, y creo que lo dije, hay una mala costumbre que mucha gente se pone a leer la Biblia cuando el predicador está predicando. ¿Saben qué? No van a cachar ni lo que está en la Biblia ni lo que está diciendo el predicador. Se los digo por experiencia. Para uno poner atención, tiene que estar uno concentrado. Yo en mi casa, cuando estoy estudiando la palabra de Dios, me encierro ahí, tengo una oficinita, me encierro, porque hasta el sonido de la televisión a veces me distrae, ¿sí? Un perro por allá ladrando o algo, me distrae. Entonces, hay que poner mucha atención para poder aprender. Por eso decimos, escuchar es poner atención. ¿Me están escuchando? Amén. Amén, qué bueno. Les digo, a veces tenemos que aprender y a mí me gustaría, de hecho, lo mismo que David hace. David nos da sus experiencias como rey, como gente inteligente. David al final nos deja toda esa información. Eso es lo mismo que nosotros los pastores hacemos. Nosotros lo que queremos es darles toda la información que tenemos para ustedes y que les va a servir. Amén. Les hago una pregunta. ¿Les han servido las predicaciones de este lugar? Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Esa es la meta de un pastor. Cuando un pastor llega a este lugar, él ya se preparó, él ya estudió, trató de hacer lo mejor que puede. Todos los pastores hacemos eso. Nos preparamos, buscamos algunos ejemplos buenos para que ustedes aprendan. Es el mismo sentimiento de David. Les voy a dar todo esto para que ellos aprendan. Entonces, si nosotros, algo bien importante, esta predicación es bien importante, lástima que los que no vinieron, ¿saben qué? Van a seguir en algunos errores en sus vidas. Porque si tú no aprendes a escuchar, tú no vas a aprender muchas cosas. Amén. No vas a aprender cosas. Por eso tienes que aprender a escuchar. En las escuelas, ¿qué te pide el maestro? Que ponga atención. Que pongan atención y que estén ¿qué? Escuchando. Porque si tú estás como mi amigo el burro de allá de la secundaria o de la primaria, que estaba el maestro dando la clase y aquel andaba haciendo ahí gatos, ¿se acuerdan del gato? La X y el 0, no, el ratón no, más el gato. Ponían un 0, una X y estaba por allá jugando allá. ¿Ustedes creen que estaba escuchando? No. ¿Y saben a dónde llegó ese muchacho? A ningún lugar. Ahora andan barriendo ahí, su trabajo es barrer, su trabajo es trabajitos que no son buenos. Entonces, pero los que ponían atención, tengo amigos que ponen atención y saben que ellos están trabajando como ingenieros, licenciados, amigos que ponían atención en todas las clases que ellos tenían y escuchaban. Esa es la manera que nosotros vamos a aprender a escuchar. Por eso les digo, lástima a los que no vinieron en esta mañana porque saben que no van a aprender más. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Tenemos un mal hábito, no sabemos escuchar. Amén. ¿Cómo se llama el título de esta predicación? Saber escuchar. ¿A quién escuchas tú? Amén. Así es que estamos viendo, escuchar es poner atención, oír es percibir un sonido. Estoy bien seguro que aquí muchos han estado en este punto. Espero que de hoy en adelante ya no. Pues oí como que el pastor estaba hablando, pero nomás lo oí como una... Bien lejos. Y bien lejos. Y se me fue, nomás lo oí. No,
Cuando tú escuchas, vas a aprender. Amén. A mí me gusta escuchar, a mi esposa le gusta escuchar, y hemos aprendido que es una manera que nosotros podemos ir incrementando todas las áreas de nuestras vidas. En mi negocio, en nuestro negocio, nosotros escuchamos a gente que tiene buenos negocios en el área del negocio que nosotros tenemos, y a nosotros nos gusta escucharlos. ¿Y cómo le hiciste para crecer en tu negocio? Y nos dijo uno de ellos: yo comencé en un swap meet. Fíjense, un grande hombre de un negocio grandísimo, y de millones tiene este hombre. Y nos estaba diciendo: yo comencé en un swap meet con una mesita y unas piececitas ahí. Ahí estaba parado ahí en el swap meet con esas piececitas que tenía yo de joyería. Y ahí empecé. Dijo, pero fui constante. Todos los días que yo tenía que ir, estaba ahí. Entonces, aprendimos que ser, ¿qué? Constantes paga, ¿sí? Este hombre dijo: yo fui constante, y después crecí dos mesitas más, y luego 3 mesitas más, y me fui. Entonces, pero eso es cuando tú quieres saber y escuchar. Amén. Así es que cuando aprendes a escuchar, tú vas a desarrollarte, vas a aprender mucho. Amén. Todo lo que puedas escuchar, cuando estés escuchando de alguien que está dando un consejo a un hijo, pon atención, ¿cómo le está dando el consejo? ¿Qué le está diciendo? Porque yo quiero educar a mis hijos también, yo quiero educarlos. O en el trabajo, ¿cómo se desarrolló en su trabajo? A ver, vamos a ver cómo. Si tú pones atención, no nomás en la iglesia. O sea, este es un tema que te va a servir para la iglesia, para tu vida espiritual, para tu vida eterna, pero también te puede servir para esta vida, el saber escuchar. Amén. Así es que quedamos, escuchar es poner atención, y oír es percibir. Una persona que no escucha no aprende. Una persona que escucha aprende. Yo conozco personas, y hay un síntoma. Hay personas que no saben escuchar, y ¿sabes qué? Y ojalá que tú no tengas ese síntoma. Ese síntoma es nada más, esas personas yo las he conocido, no saben escuchar, y yo las he visto en decadencia en sus vidas, en todas sus áreas, en su familia, en su economía, en todo lo que ellos manejan, están mal, ¿sí? En su salud están mal. Porque cuando tú les estás dando un consejo, ellos están mirando por allá, por otro lado. ¿Y qué hago para el dolor de los riñones? Me duelen mucho los riñones. Un ejemplo estoy dando, ¿no? ¿Qué hago para el dolor de los riñones? Y tú le empiezas a decir: es que me duelen mucho los riñones. Te dice un ejemplo, estoy poniendo. Y tú le dices: ¿sabes qué? Pues, ¿qué es lo que tomas? Es que tomo pura soda. Y tú empiezas, y que tomo soda, y que tomo esto, y que tomo aquello. Y entonces ya cuando lo dejas hablar, tú le empiezas a decir: bueno, pues ¿sabes qué? Pues toma agüita y toma agua, ya no tomes. Y les llegó un mensaje del Facebook, y no te están escuchando. Entonces tú dices: no, ¿sabes qué? Yo aquí estoy perdiendo el tiempo. No. O sea, me estoy pidiendo un consejo y no me están escuchando. Entonces, hay gente que tú les estás diciendo el consejo, les estás diciendo lo que deben de hacer, y ellos andan por allá mirando moscas y todo, y comiéndose las uñas. No saben escuchar, o simplemente no te dejan hablar. Ellos quieren estar hablando y hablando. Ese es un síntoma de que no sabes qué escuchar. Amén. Tenemos que aprender a escuchar. Hay síntomas. Si tú eres ese síntoma que nomás quieres estar hablando y no escuchar a los demás, ¿sabes qué? Tienes un problema aquí le llaman déficit de atención. Y ese es un problema. ¿Cuántos les han dicho sus niños? Tiene un problema eso lo usan mucho en las escuelas. Tiene un problema de déficit de atención. O sea, no escucha. Entonces hay que aprender. Tenemos que aprender a mantener la boca un poquito más cerradita y a escuchar cuando alguien nos está hablando. O en el caso, vamos a venir a la iglesia. Pastor, pero usted lo está diciendo por la iglesia, ¿va? Que quiere que lo estemos escuchando. Sí, todo lo que decimos aquí es para beneficio de ustedes. Como hoy están aprendiendo ¿a qué? A escuchar. Amén. Y cuando aprendas a escuchar, es más, hasta tus hijos necesitan que los escuches. Porque si tú viene tu hijo y siempre lo estás regañando, y mira que esto, y mira que dejaste estirado, y mira que la tarea, y mira que nunca lo escuchas. Nunca. Mamá, pero yo te decía que te quería decir que te quiero, y tú dices: es que no me quieres, es que tú todo lo dejas tirado. Yo nomás quería decirte que te quiero. Hay que dejarles el tiempo, hay que escucharlos también.
Es bien importante, ¿sí? Es bien importante que haya una comunicación, que sepamos escuchar. Amén. Sí los puedes regañar, porque a veces hay que regañarlos, pero también hay que dejarlos que hablen. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de mí? A veces los papás ni sabemos qué piensan los hijos de nosotros. Amén. Entonces tenemos que aprender a eso. Tenemos que aprender a escuchar. Es bien importante que aprendamos a escuchar. Les hago una pregunta. ¿A quién les gusta escuchar de ustedes? Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno que les gusta escuchar, pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué les gusta escuchar? ¿Les gusta escuchar programas de chismes en la televisión? No. ¿Les gusta escuchar las revistas de farándula? ¿Sí? Todo eso de los artistas. ¿Sí? ¿Les gusta, qué les gusta escuchar? ¿A quiénes escuchan? ¿A quiénes escuchan ustedes? ¿A quién escuchamos? ¿Sí? Escuchamos a los periódicos, a las revistas. Ahora hay algo muy, muy importante en estos días, lo más moderno de hoy, que mucha gente le gusta ver y escuchar. ¿Saben qué es? El Facebook. A mucha gente le gusta escuchar mucho el Facebook. Estaban haciendo una encuesta de cuántas horas regularmente, generalmente, cuántas horas la gente pasa en el Facebook. Y estaban sacando una encuesta general que son 3 horas al día la que la gente se mete a ver Facebook. Ya sea que gastes 1 minuto, 2, 5, 10 minutos. Tu total al día son 3 horas. Eso es lo que están sacando en todo el mundo, ¿sí? 3 horas en el Facebook. Por eso les digo, ¿a quién les gusta escuchar? ¿Y qué les gusta escuchar? ¿Les gusta a ustedes escuchar el Facebook? Tengamos cuidado a quién escuchamos. Últimamente, ¿sabes qué? Hay gente que escucha más al Facebook que a la familia, que a los hijos, que a la esposa, que al esposo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque ¿saben qué? Hay gente, y sí se los voy a decir porque yo lo he escuchado. Yo no sé ni cómo se baja esa aplicación, ni la quiero bajar. No quiero. ¿Sabes qué? Siento que es pérdida de tiempo. Pero he escuchado que hay gente bien ignorante en el Facebook, ¿sí? Gente bien ignorante que publica cualquier cosa y todo mundo se lo cree. Amén. Estaba yo escuchando gente que, de hecho aquí me lo dijeron otra vez en una predicación. No, pastor, no nos vamos a poner la inyección porque dice que trae el chip del 666 y nos van a marcar, ¿sí? ¿Y saben qué? Eso es pura ignorancia. Es pura ignorancia porque, a ver, fíjense, los que han escuchado el Apocalipsis aquí, estamos estudiando Apocalipsis, ¿ah? Vengan los jueves, estamos estudiando Apocalipsis. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuándo van a poner el sello? ¿Cuándo lo van a poner? Cuando venga el anticristo. Cuando el anticristo ya esté aquí, ¿verdad? ¿Y qué sucesos tienen que pasar antes de que el anticristo venga? La iglesia no tiene que estar aquí. La iglesia se va, nosotros nos vamos allá, estamos en el cielo. Entonces a los 3 años aparece el anticristo y después de los 3 años y medio ya él dice yo soy Dios y entonces yo los voy a sellar a todos, ¿sí? ¿Sabes qué? Hay gente, por eso les digo, hay que tener cuidado a quien escuchamos. Tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado, porque andan diciendo cualquier barbaridad, cualquier persona viene y mete algo ahí en el Facebook y todo el mundo se lo cree. No, hay que tener, escuchas tú, ¿sí? Tengan cuidado. Tenemos que tener cuidado por todos esos consejos de malos que nos estaba diciendo ayer el versículo. Tengan cuidado del consejo de los malos. Y luego dice por ahí el versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores. Fíjense los consejos que nos da David. No escuches a gente ignorante. No escuches a los malos. No andes con los malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa esto? Dice, no escuches el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de criticones, ni en silla de burlones se ha sentado. Y yo les pregunto, ¿no sufrimos aquí de ese síntoma, hermanos? Que seamos criticones, que seamos burlones, porque dice David, bienaventurado el varón y la mujer, lo voy a agregar,
Porque a veces dicen por ahí, nada más los varones, hermano. No, también las mujeres. Cuando dice varón, abarca también la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan que allá en el Génesis le decía varón y varona, al varón y a la mujer? Entonces también nos dice, bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos. O sea, somos bienaventurados cuando no andamos en los consejos de malos. Somos bienaventurados cuando no andamos en el camino de los pecadores. Y somos doblemente bendecidos cuando no andamos de criticones ni de burlones en nuestra vida. Amén. Si no, no vas a ser bienaventurado, no vas a ser doblemente bendecido. Y yo no lo digo. No, aquí lo dice David, ¿verdad? Bienaventurado el que no estuvo en silla de escarnecedores, no se ha sentado ni que anduvo con malos. Amén. Eso significa que tú estés ahí sentadito y nomás criticando a fulano, a sultano, a sultano. Amén. Para que seamos bienaventurados, tenemos que quitarnos esas áreas de nuestras vidas. Amén. Lo hemos hecho. Quizá en alguna ocasión lo hemos hecho, ¿sí? A veces criticamos, hasta porque el hermano que no pasó bien la vacuum, hermano, ese no pasa bien la vacuum. Pastor, esa hermanita no limpia bien los baños, los deja todos sucios. Eso ya es dice, se ha sentado en silla de ¿qué? De escarnecedores, de criticones y burlones. ¿Sí? Amén. Yo lo he escuchado. Ahí tengamos que escuchemos, aprendamos a escuchar, ¿sí? ¿Sabes qué? No. Si se dejó sucio, pues ese es el problema del pastor. Porque el pastor, cuando todos ustedes se van, ¿saben qué hace el pastor? Como este lugar nosotros lo rentamos, los problemas no vienen contra ninguno de ustedes. A mí el otro pastor de la otra congregación viene y me dice, hey, pastor David, venga para acá. Ahí me dejaron un montón de cables tirados, me dejaron amplificadores, todo ahí, todo hecho mal. Me dejaron mucha basura en la alfombra, me dejaron los baños sucios, ¿sí? Entonces, yo soy el que tengo que dar al último una revisada, todo esté bien, porque a mí no me gusta que me llamen la atención, no me gusta. Yo paso por cada área y digo, que ya está listo acá. Si queda algo por ahí, un cable tirado, lo agarro, lo arreglo, lo guardo. Quedó algo por ahí, el aire acondicionado lo apago, las bocinas todo en su lugar, los baños limpios. Y si no están limpios, le digo a mi esposa, a ver, hermana Isabel, vente para acá, ayúdame a darle. Porque a veces quedan medios mojaditos y se mete el último ahí y pisa y quedan las pisadas ahí, porque quedó mojado, ¿sí? Entonces, ni modo, hermana Isabel, vete para acá. Y o pásame, limpia y hay que limpiarle. En la mañana tuve que quitar un sillón viejo roto que estaba ahí enfrente. ¿Por qué? Porque me gusta que el área donde estamos sirviendo a Dios esté limpia. Amén. Andábamos barriendo, hermano Carlitos me ayudó a barrer todo. Fuimos a limpiar la cocina, los niños iban a tener su clase. Entonces, uno va aprendiendo. Les digo, porque yo puedo decir, ya dejaron todo cochino. No, ya lo hicieron, nosotros vamos a hacerlo, vamos a limpiarlo. Le digo, hay una condición para que seamos doblemente bendecidos. ¿Qué dice? No consejo de malos, ¿sí? No andar en el camino de pecadores, ¿sí? Y luego también, no sentarnos en silla de ¿qué? De escarnecedores, o sea, de crítica o chisme, amén. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Para ser bienaventurados y bendecidos, dice que tenemos que meditar ¿en qué? En su ley. ¿Y obedecer a quién? Obedecer a Dios. Amén. O sea, para ser bienaventurados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en su ley día y noche. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios, su enseñanza, ¿sí? Tenemos que estar siempre pensando en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Eso es para que las bendiciones vengan a nuestra vida y sepamos que porque estamos obedeciendo a Dios. Abran su Biblia ahí en Deuteronomio número 15. Vamos a ver lo que nos dice la palabra ahí en Deuteronomio capítulo 15. Libro de Deuteronomio, capítulo 15. Los versículos son 5 y 6. Miren las bendiciones que trae el escuchar a Dios y obedecerlo. Amén. ¿Cómo dice?
tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar. Dice ahí Deuteronomio capítulo 15, versículo 5, dice, ahí con su vista síganlo, dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te mando hoy. ¿Cuál es la petición que dice ahí? Que sí, que si escuchares, ¿verdad? Si escuchares fielmente, ¿cómo es fielmente? Bien, sabiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Y luego dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Amén. Fíjense qué bendiciones trae el escuchar. Amén. Trae bendiciones. Dice, si tú escuchares fielmente la voz de Dios, o sea que si escuchamos las cosas que Dios quiere, eso nos va a traer muchas bendiciones. Dice ahí, dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te he dicho. Y luego que dice, prestarás entonces ¿a qué? A muchas naciones. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Que Dios te va a bendecir. Que Dios te va a bendecir. Y hasta mete lo económico, ¿verdad? En esa área. O sea, Dios te quiere bendecir. Una pregunta, ¿será nada más en lo económico que Dios te quiere bendecir? No, en todo. No, Él te quiere bendecir en todo. Te quiere bendecir en tu salud. Te quiere bendecir en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que tú emprendas. Él te quiere bendecir. Por eso dice, si tú escuchares, si aprendieras a escuchar, ¿sabes qué? Dice, prestarás y tú no ¿qué? No pedirás ¿qué? Prestado. Eso es bendición. Eso es bendición. ¿A poco no es vergonzoso a veces tener que ir a pedir prestado? ¿Me prestas por favor dinero para la renta o para comer? Es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero la condición para que las bendiciones vengan es que tú debes saber qué? Escuchar y poner atención a las cosas de Dios. Amén. Si tú haces eso, tú vas a ser una persona bendecida, vas a ser una persona que está van a venir a ti, te van a pedir lo que ellos necesitan. Amén. Eso es bendición. O sea, que significa que si te están pidiendo, ¿qué significa? Que a ti te está sobrando, ¿verdad? Entonces sí hay bendición en el saber escuchar. Amén. Amén. Vamos a ver el versículo 3, que seguimos ahí en el Salmo 1. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, más bendiciones vienen si tú aprendes a escuchar a Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Si aprendemos a escuchar y primeramente a Dios, bendiciones van a venir a nuestras vidas. Amén. Versículo 3. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Serás como árbol plantado. ¿Ustedes han visto árboles plantados junto a un río? ¿Cómo son esos árboles? Verde. Hermosos, verdes, hermosos, grandes, ¿sí? Pues esa es la bendición que Dios te da si tú aprendes a escucharlo. Si tú aprendes a escuchar a Dios y a poner por obra todas las cosas que Él quiere, dice que serás como un árbol plantado junto a corrientes. Nos gusta caminar junto por allá en la montaña, mi esposa y a mí, y hay un área donde corre un riachuelo. Todos los años corre el riachuelo, ¿sí? Y ¿saben qué? Ahí donde corre el riachuelo todo está verde. No es mucho, es poquita agua que baja. Y ahorita no está bajando mucha agua de las montañas, porque este año prácticamente es de sequía, ¿sí? Entonces, en ese riachuelo, cuando nos vamos caminando, ahí los árboles están fuertes, verdes, ¿sí? Y aun cuando no hay agua, hermanos, ahorita están verdes, no ha habido agua todo este año casi. Todavía, ¿y saben por qué? Porque todavía hay humedad ahí donde pasaba el agua. Amén.
Pero donde no, hermanos, los árboles se están secando. Hay árboles que se están secando, que están alejados de esa corriente de agua. Es lo que nos enseña David. Si tú escuchas, si tú amas a Dios, si tú pones por obra sus cosas, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego al último me gusta porque dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Qué significa todo lo que haces? Todo, ¿sí? Tu familia, todo va a prosperar, ¿sí? ¿Y cómo es que prospera una familia? A ver, díganme, ¿cómo es que prospera una familia? Sí, pero cuando tú ves una familia prosperada es que ves a la esposa bien en todas las áreas, al esposo bien, los hijos están bien, van a su escuela, no son hijos groseros, no son hijos drogadictos, no son hijos borrachos. Entonces tú estás viendo que hay una familia progresando, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, y todo, dice, cuando tú serás como un árbol plantado ante Dios, cuando aprendas a escuchar y a estar con Él, dice, y todo lo que hace prosperará. También puede ser en tu trabajo, ¿por qué no? Y yo les decía, hay gente que a veces comienza barriendo. De hecho, yo en este país comencé barriendo. Este fue mi primer trabajo. Barriendo y quitando esas, ¿se acuerdan de esas hebritas que le sobraban a la ropa? Sí, ese fue mi primer trabajo en este país. Pero yo dije, no, yo no me quedo aquí. Yo no me quedo aquí. Además de que, ¿saben qué? Gracias a Dios, Dios venía conmigo. Amén. Yo ahora lo sé. Que Él siempre me amó, que siempre me cuidó, ¿sí? Y que saben que, hermanas, les voy a dar trabajo a ustedes. Que mi mamá siempre estaba orando por mí. Yo vine a este país a la edad de 24 años tenía yo, todavía era joven. Y mi mamá pues se quedó en México y ella me decía, hijo, estoy orando por ti, para que Dios te bendiga, para que te vaya bien. Y yo conocía la palabra, todavía no conocía a Dios totalmente porque todavía no le entregaba mi vida totalmente a Dios. Yo se los he dicho aquí, ¿saben qué? Yo decía que nací en una iglesia cristiana, en un hogar cristiano, pero como le decía a Jesús a Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Yo no había nacido. Yo estuve aquí algunos años y hasta que el Señor me confronta y me dice, tú no eres mi hijo, entonces yo digo, Señor, quiero ser tu hijo. El Señor me confrontó frente a frente. Así nos ha confrontado a todos, de frente a frente. Por eso estás aquí. Por eso entendiste que Dios es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Porque hubo una oportunidad para cada uno de nosotros. Siempre hubo alguien que nos habló de Dios y nosotros dijimos, amén. Recibimos esa palabra. ¿Saben qué? Yo comencé así, les dije, mi primer trabajo, barriendo y cortando hebritas por ahí. Pero dice la palabra del Señor, cuando yo le entregué mi vida al Señor, empecé a ver la bendición en todas las áreas de mi vida. En mi familia, en mi esposa, me casé con mi esposa, empecé a ver la bendición de Dios, sí, en todas las áreas de mi vida. Dice, y todo lo que haces, ¿qué? Prosperará. Amén. Cuando sabemos aprender, ¿a qué? A escuchar. Cuando aprendemos a escuchar, nosotros vamos a aprender a todo esto y vamos a ser prosperados en todas las áreas. Dice el versículo 4. Fíjense, vamos a ver en ese versículo 3. Tengo por ahí un ejemplo bien bonito. Vamos a ver ahí en el versículo 3. Vamos a ver el Salmo 92. Salmo 92, por ahí está cerca, ahí en Salmos. Salmo 92, versículos 12 al 14. Es un buen ejemplo que Dios nos da. Este es un buen ejemplo que cuando estamos en Él, cuando estamos en el Señor, Él es bueno, Él es bueno con cada uno de nosotros. Dice ahí en el Salmo 92, 12, el justo florecerá como ¿qué? El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Versículo 12. Y ese es un muy buen ejemplo cuando
los hijos de Dios están con Dios, cuando están obedeciendo a Dios, cuando han aprendido a escuchar a Dios, dice que los justos florecerán como ¿qué? Como la palmera o la palma, ¿sí? ¿Saben? La palma tiene la capacidad, ¿sí conocen las palmas, ¿ah? La palma tiene la capacidad de crecer aún en el desierto y con muy poca agua. ¿Amén? ¿Sabían eso? ¿Se han visto que a veces en los desiertos hay palmas, ¿ya? En algunas áreas hay palmas. La palma tiene capacidad de crecer aún en el desierto y con muy poca agua. Así también nosotros tenemos esa capacidad. Cuando somos justos para Dios, tenemos esa capacidad de crecer en el desierto y con muy poca provisión. Amén. Esa es bendición de Dios. Cuando nosotros estamos con el Señor, dice, y luego dice la palma, otro ejemplo, la palma es una fuente de sombra en el desierto. Amén. Las palmas, cuando están en el desierto, se han visto películas por ahí donde están las palmas y todo eso, y la gente llega ahí a guarecerse del sol, ¿verdad? Y dice, la palma es una fuente de sombra en el desierto. Igualmente tú serás un refrescar en la gente y para todos aquellos que andan en el desierto. Amén. Por eso nos da un buen ejemplo aquí. Dice, el justo florecerá como la palmera. Y dice, otro ejemplo de la palma, dice, la palma echa sus raíces tan profundas y tan fuertes que ni aún un huracán las puede arrancar. ¿Han visto a veces los huracanes cómo hacen las palmas? Las acuestan totalmente, pero no las arrancan, hermanos. No las arrancan. Por eso Dios nos da aquí este ejemplo. El justo florecerá como la palmera. Dice, así también tú eres. Si tú eres justo, hermano, dice, ningún problema, ninguna enfermedad te puede hacer ningún daño. Amén. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque tus raíces van a estar fuertes, agarradas para con Dios. Amén. Amén. Y luego dice, ahí en el versículo 12, dice, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Saben cómo es un cedro? ¿Quién me dice por ahí ha visto un cedro? ¿Cómo es un cedro, hermanos? Muy grande. Es muy grande, es un árbol grande, es impetuoso, ¿verdad? Con mucho follaje, muy fuerte, es un árbol fuerte, vigoroso, con mucha sombra, y también es un árbol muy valioso. Su madera es una de las más valiosas y de las más caras. Amén. Ese árbol es tan fuerte que su madera es tan fuerte que ni aún ningún insecto puede entrar para dañarlos. ¿Han oído de la polilla? Que se mete en los árboles y los daña, ¿verdad? Pues este árbol no. Este árbol es tan fuerte que nada le puede hacer daño. Y Dios nos está comparando con él. Dice, crecerá como el cedro del Líbano. Amén. Así son esos árboles allá en el Líbano. De hecho, el Líbano, el país del Líbano, se conoce porque tiene muchos cedros. Amén. Y ¿sabes qué? Sacan mucha riqueza económica del cedro, de la madera del cedro. Es madera muy cara. Si Dios nos está comparando también con la palmera y con este árbol que se llama el cedro, ¿sabes qué? Así puede ser tú también. Puedes ser fuerte, puedes ser impetuoso, puedes ser vigoroso, valoroso y con mucha sombra para todos los que te rodean. Amén. Amén. O sea, por eso Dios nos da esos ejemplos por ahí. Versículo 13 dice, aún dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Estamos en Salmo 92, 13, ¿verdad? Plantados en la casa de Jehová, aún en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y luego dice el versículo 14, aún en la vejez, ¿qué? Fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. O sea que, ¿sabes qué, hermanos? Aún dice versículo 14, aún en la vejez darán frutos, ¿sí? Estarán como vigorosos y fuertes. Hermanos, ¿cuántos quieren estar como el cedro? ¿Sí? Esas son bendiciones de Dios. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, cuando aprendemos a escuchar sus leyes, cuando aprendemos a escuchar lo que Él quiere para nosotros, esos son los ejemplos que tenemos. Dios nos hará así como la palmera o también como el cedro. Amén. Así es que es parte de aprender a escuchar. Si no aprendemos a escuchar, hermanos, nosotros vamos a estar en muchos problemas. Amén. Así es que, hermanos, en esta mañana yo creo que hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido lo que nos decía Salmo. Allá vamos a ver el Salmo número 1. Dice,
el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Si nosotros, estoy terminando, si nosotros aprendemos a escuchar a Dios, seremos ¿qué? Bienaventurados, ¿verdad? Doblemente ¿qué? Bendecidos. ¿Por qué? Porque aprendemos a escuchar a Dios. ¿Y saben qué? Una de las leyes de Dios, para que tú seas bienaventurado, tienes que poner en práctica ¿qué? La palabra de Dios. Ser obediente a la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a escuchar a Dios y su palabra y ponerla por obra, dice que las bendiciones ¿qué? Vendrían a nosotros. ¿Cuántos quieren todas esas bendiciones? Yo sé que Dios es bueno y Dios nos puede dar todas esas bendiciones. Aprendamos entonces la fuente de la sabiduría. ¿Quién es? Dios y su palabra. Hoy aprendimos que tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar y escuchar a Dios. Y también podemos escuchar las cosas en el mundo, ¿sí? Pero nos decía Pablo, escudriñarlo todo, ¿qué? Retener lo bueno, ¿y qué? Y desechar lo ¿qué? Y desechar lo malo. Entonces sí podemos escuchar todo lo que está en el mundo. Aprendamos a escuchar más, ¿sí? Y a hablar un poco menos. De hecho, una vez hice una predicación por ahí que dice que Dios nos dio ¿cuántos oídos? 2 oídos, ¿sí? ¿Y cuántas bocas? Entonces tenemos que ¿qué? Escuchar más y ¿qué? Hablar menos, porque son 2 y la boca es 1. Entonces, si aprendemos a eso, hermanos, si aprendemos a escuchar más y aprendamos a escuchar a Dios, y ¿saben qué? No escuchen a los malos, aprendan a dónde van a escuchar y a quién van a escuchar. Amén. Amén. Y para que no haya pérdida, hermanos, para que no haya ninguna pérdida, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 1, que la sabiduría viene de Dios. Entonces, si tú quieres ser sabio, empieza a poner en práctica la palabra de Dios y empieza a escuchar más a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Pónganse de pie.